declaró a Elia Capitolina, le puso un nombre romano, adiós a Jerusalén, y además se informó con sus secretarios cuál es el pueblo que más odia a lo largo de la historia, odió a los judíos. Sus secretarios le dijeron filisteos. Dijo, ahora Judea no se va a llamar Filistea, Judea se va a llamar Filistea. Filistea en latín es Palestina. Así que nació el nombre de Palestina. Con lo cual, señores, cuando uno lee la historia de Jesús y dice, la Palestina en tiempos de Jesús, hay que romper estos libros a pedazos, porque la Palestina en tiempos de Jesús no existía el nombre Palestina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No existía el nombre Palestina en la época de Jesús. En la época de Jesús podía estar Judea, Samaria, Galilea. El nombre de Palestina aparece con Adriano. Y por lo tanto, Adriano prohibió la entrada de los judíos a Jerusalén en el año 135. Y la gente cristiana que creía que Yoshua era el Mesías, entra en Jerusalén y entran con el primer obispo gentil. Quiere decir, el primer obispo no judío de Jerusalén entra en el año 136. Señores, del año 30 al 136, durante 106 años, todos los jefes de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, los ebionitas, tuvieron un obispo judío, todos, que descansaba el Shabbat, que realizaba la circuncisión y que observaba toda la ley. Y solo por la prohibición de Adriano, que no los deja entrar a los judíos a Jerusalén, es que vuelve la iglesia a Jerusalén, pero de la mano de un obispo que ya no es judío, sino gentil. Vamos a Roma. ¿Qué pasa en Roma? Me quedan 40 minutos de la primera parte. ¿Qué pasa en Roma? En Roma aparece un teólogo muy importante que ya escribe desde el año 130 y es una persona muy rica, y entonces como muy rica empieza a comprar a mucha gente y empieza a tener muchísima influencia sobre mucha gente, y este hombre se llama Marción del Ponto. ¿Quién es Marción del Ponto? Marción, lo pueden poner en Google, M-A-R-C-I-O-N. Marción del Ponto, dice la tradición que era hijo de un obispo. Marción del Ponto era gentil, de familia gentil, que cree que Yoshua es el Mesías. Y Marción del Ponto llega a una conclusión. El Dios judío es un Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios, dice Marción. Nuestro Dios es el Dios bueno en Jesús, que es el Dios cristiano. Entonces Marción del Ponto dice, acá hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y es Marción por primera vez que habla entre el 135 y el 140 de Nuevo Testamento. A ver si queda claro. Aparece la palabra nuevo, las dos palabras, Nuevo Testamento, con Marción del Ponto. Fíjense que no digo San Marción, porque Marción no fue santificado, no fue llevado a la santificación. Marción del Ponto va a decir, nuestro Dios, que es el Dios de Jesús, es un Dios bueno, que vino porque hay que abandonar el Dios del Antiguo. Es decir, Marción del Ponto dice que hay que abandonar todo el Antiguo Testamento. Y es el primero que lo llama Antiguo Testamento. Es por Marción que nosotros llamamos Antiguo Testamento al Antiguo. Porque los ebionitas de Judea, al Antiguo Testamento lo llamaban la Biblia hebrea, agregaban San Mateo y era la Biblia hebrea. A ver si queda claro. Los ebionitas en Jerusalén era toda la Biblia hebrea. No había Nuevo Testamento. Si Jesús observaba la Torá y era una persona que cumplía la Torá, ¿cómo va a haber nuevo? No. Lo que hay sí es una alianza que se expande a los gentiles a través del ingreso de los gentiles a Israel por romanos. Pero es la misma alianza que se expande. ¿Qué dice Marción? No es la misma alianza. Es otra alianza y es otra ley. Es la ley de Cristo y otra alianza. Marción del Ponto es la teología del reemplazo. Marción del Ponto es ni Antiguo Testamento, ni los judíos, ni el Dios judío, ni nada. Ahora viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, el Dios bueno, y nosotros somos los que estamos conectados con Dios. No sé si queda claro lo que hizo Marción del Ponto. En Roma se dieron cuenta de que en Roma pensaron que algo de razón tiene Marción del Ponto, porque al sacarse todo el Antiguo Testamento, todos los romanos entraban tranquilamente al movimiento porque el movimiento ya no era judío. ¿Se entiende la estrategia? La estrategia de Marción del Ponto es, si yo digo que el Dios judío es malo, como lo creen los romanos, si me saco toda la Biblia hebrea, si me saco todo y a mí me queda el Nuevo Testamento, y cuidado que del Nuevo Testamento Marción del Ponto no elige todo.
elige solo San Lucas y algunas cartas de Pablo. Claro, no va a elegir la de Santiago, que la de Santiago te conduce directo a la Torá, que proviene del grupo de Bionita. Porque claro, cuando empieza de nada te vale la fe sin las obras, es Santiago que te está diciendo, cuidado con la fe de Pablo, porque las obras son la ley. Entonces la carta de Santiago, Lutero le tenía horror a la carta de Santiago. Es más, él quería anular la carta de Santiago del Nuevo Testamento, Lutero, no sé si saben. Pero se lo impidieron. Se lo impidieron. Le dijeron, no, porque odiaba esa carta. Esa carta cada vez que la leía no era luterana. Claro, no era luterana, era de los judíos que observaban la Torá. Si no me muestras la fe por tus obras, no sé qué fe tienes. Y las obras son las obras de la Torá, con lo cual ahí se cierra el círculo. La fe me lleva a las obras. Y entonces la fe en Yeshua que tenía Pablo no me desvincula de la ley, me vuelve a la ley por la carta de Santiago. Entonces, claro, el señor Lutero cuando ve esta obra dice, esto no me conviene. La salvación por la fe, una carta que me dice que me salvo por las obras, ¿de que estoy muerto? Mi teología se viene abajo. Tanto es así que Lutero tiene cosas fuertes en la teología. No solamente que quiere sacar la carta de Santiago, sino que además Lutero tiene una cosa gordísima. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, directamente en su interpretación no lo pone, anula el versículo 31. Es una cosa de locos. Usted toma el análisis teológico de Lutero de la carta a los romanos, llega hasta el versículo del capítulo 3, 30. El 31 no está, pasa al 4.1. Dices, ¿qué pasó aquí? Una cosa misteriosa. ¿Qué le pasó a Lutero? ¿No está leyendo la Biblia? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido porque no estaba acostumbrado a estar casado? Señor Lutero, se perdió un versículo. Pero no estaba dormido por eso. No echemos la culpa. Estaba dormido por otro problema. Se durmió porque Pablo en Romanos 3.31 dice, y anulamos la Torá por la fe de ninguna manera. Establecemos la Torá. Eso Lutero dijo, no. Pablo no puede decir lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. No puede decir Pablo que por la fe fundamentamos más la Torá en 3.31. Y el tipo se quedó en el 3.30. Dijo, bueno, sigamos capítulo 4, versículo 1. Pero está manipulando el texto. Estás manipulando el texto porque sabes que si te metes en ese versículo, estás validando la Torá. Y tenés que admitirlo. Y lo estás haciendo y estás distorsionando con conciencia. Porque no digamos que Lutero no conocía la Biblia. Si no, nos vamos de aquí ya. Si decimos que Lutero no conocía la Biblia. Te estás saltando un versículo. ¿Y por qué? Porque no te gusta. Porque tu teología es la teología de la fe. ¿Querés sacar la carta de Santiago y además te estás anulando un versículo de Pablo? ¿Pero qué es esto? Y después dicen los luteranos que son literales del texto. ¿Cómo literales del texto? Se está salteando el propio Lutero en Romanos un versículo entero. Señores, cuidado. Los teólogos han manipulado tantos siglos el Nuevo Testamento que ya no sabemos bien nada. A ver si queda claro. Entonces, volvemos otra vez al 132-135, al final de la Tercera Guerra Judía contra Roma. ¿Y con qué nos encontramos? Conversión del Ponto. Fundando comunidades. Es algo gracioso porque las comunidades no se llamaban iglesias, se llamaban sinagogas marcionitas. Les ponía el nombre de la tradición judía. Entonces tú podías entrar a una sinagoga judía o una sinagoga marcionita. En la marcionita nadie leía la Biblia hebrea en esta sinagoga porque la había rechazado absolutamente Marción. En Roma se encuentran con el problema Marción. ¿Qué hacen? La iglesia, los cristianos de Roma dicen, no podemos abandonar todo el Antiguo Testamento, porque si no se entiende nada del Nuevo, todas las profecías están en el Antiguo. Que decir, no podemos anular la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es parte del proceso de redención. Bien. Es decir, frente a Marción, los cristianos de Roma lo frenaron. Dijeron, no podemos admitir que hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hicieron? Cogieron el Nuevo Testamento. La idea del Nuevo Testamento la cogieron en Roma. Pero sí hay Nuevo Testamento y eso lo cogieron de un hereje. Es decir, un hereje, desde el punto de vista de la tradición católica romana, es el que les da el nombre de Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Porque hasta que Roma no lo excomulga de alguna forma, lo deja fuera Marción, todavía era un texto que seguía la Biblia hebrea. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Creo que me sigan. Por lo tanto, había una continuidad de la Biblia hebrea en Roma, pero ahí dicen, no, ahora hay un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a tener los 4 evangelios y también va a tener
Después vamos a ver quién lo dictamina el Evangelio, pero lo interesante es que ya rechazan a Marción. Con lo cual miran al cristianismo en el año 140. Sitúense. Recuerdan, San Ignacio de Antioquía en el 107, la guerra contra los partos 114, 117, la guerra contra Adriano. Vamos siguiendo la secuencia. Ahora estamos en el 140. ¿Qué pasa en el 140? Vamos a hacer un freno para analizar la situación de cómo se encuentra este naciente cristianismo, entre comillas. Los ebionitas en Jerusalén siguen observando la Torá. Sí, con un obispo que con Adriano tuvo que entrar no judío, pero Adriano solamente murió a los 2 años de esto. Con lo cual, en el 138, el sucesor de Adriano, Antonino Pío, declaró que podían tranquilamente los judíos volver a Jerusalén. Así que la prohibición duró solamente 2-3 años. Muerto Adriano en el 138, los judíos vuelven a Jerusalén y también vienen los judíos que creen en Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, siguen los ebionitas en Jerusalén como creyentes en el Mesías Yoshua, observando la Torá. Por otra parte, los marcionitas. ¿Quiénes son los marcionitas? Los marcionitas, los que siguen a Marción diciendo, en la Biblia hebrea está el Dios malo. Quiere decir, unos cumpliendo la Torá, y al mismo tiempo, es decir, que si uno resucitaría, volvería atrás en la historia del cristianismo, sería increíble lo que ve. ¿Qué vería en el año 140? Vería judíos que creen en Yoshua en Jerusalén observando toda la Torá, y vería en Asia Menor, sobre todo, marcionitas cristianos que anulaban entero el Antiguo Testamento. Sería una cosa realmente increíble en ver el siglo II, porque es en el siglo II donde se puede ver cómo están intentando salir del enredo en que nos dejó Pablo con el tema que observamos y que no observamos, y estarían tratando de definir cómo los gentiles van a ingresar a este movimiento. Queda claro que como va a haber cada vez más gentiles en Asia Menor y fuera de Judea, todos los grupos adscriptos a abandonar la Torá se hacen más fuertes. Por definición, un gentil entra y dice, observa las 7 leyes de Noé o los 613 preceptos. ¿Qué hago yo? Dame 7. Tienen la salvación por 2 vías, 613 preceptos o 7. Venga 7, me salvo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, después ya el cristiano no quiso salvar ni por las 7 leyes de Noé. Dijo, por la fe en Cristo me salvo. Ya no tenía que observar nada. ¿Ok? Entonces imagínense, viene uno, viene Yosef, por la fe de Cristo te salva, ya está. A mí me caen todas las prescripciones rabínicas de la Torá, todo. ¿Queda claro lo que está pasando? ¿Qué hacían los gentiles? Los gentiles decían, gente que de repente tampoco sabía leer ni escribir. Este también era otro problema. Es decir, en las comunidades judías había una tradición de lectura desde la época de Shimon ben Shetach, año 147 a.C., donde todo niño judío tenía que saber leer y escribir. Pero ¿cómo esto le iba a llegar al pueblo ahora que los gentiles no todo el mundo sabía leer y escribir? Por lo tanto, tenía que haber una redención más fácil y automática. No todos podían leer la Biblia y empezar a debatir. ¿Quedó claro lo que estamos diciendo? Era muy difícil. Por lo tanto, tenía que haber redenciones o incorporaciones de los grupos gentiles no judíos mucho más rápidamente. Entonces 140, ya dijimos los ebionitas, ya dijimos los marcionitas. Y en Roma, los cristianos de Roma diciendo, primero recibiendo las grandes donaciones de cada familia patricia romana que se convertía al cristianismo. Y esto hacía que indudablemente esta comunidad adquiriera mucha más fuerza económica que Éfeso, que Antioquía. No en el siglo II, pero para el siglo III es claro. Cada vez iba a tener más fuerza porque estaba cerca del gobierno. No era lo mismo que se me convierta un XX en Grecia que el sobrino del emperador. Entonces, la comunidad de Roma, la comunidad cristiana de Roma, tenía acceso al poder. ¿Estamos de acuerdo? Al poder romano. Y en consecuencia, en el año 140, esta comunidad empieza a pensar cómo diferenciarse de los judíos, pero al mismo tiempo quedarse con el Antiguo Testamento. No hacerlo de Marción, no diferenciarse del judaísmo, abandonando el Antiguo Testamento. Diferenciarse del judaísmo, pero quedándose con el Antiguo Testamento. ¿Se entiende la estrategia? Pero había que diferenciarse del judaísmo. Por lo tanto, ¿cómo empezar a diferenciarnos del judaísmo? Bueno, ahí viene lo que nosotros conocemos como el diálogo con Trifón de San Justino. Diálogo que lo voy a dejar para la segunda parte porque es larguísimo, porque quiero entrar en qué hizo Justino. Primero, ¿quién era Justino? Justino era una persona que nació en Flavia Neápolis, ¿ok? Flavia Neápolis es la actual ciudad de Nablus, ¿ok? La actual ciudad de Nablus se llamaba Flavia Neápolis.
Cuando la guerra judía del 70, cuando la guerra del 66 judía, tenemos que volver al siglo I para explicarlo, ¿ok? Es derrotada Judea y el templo es destruido, los romanos, ¿qué hacen para colonizar? Llevan gente, trasladan gente. Ustedes saben que los grandes imperios, para colonizar, siempre tienen que traer gente de su imperio, ¿eh? Es decir, tienen que trasladar grupos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los romanos cuando conquistan un territorio? Llevaron grupos de griegos o romanos a Judea para ocuparla, para que no haya tantos judíos en Judea y no se vuelvan a rebelar. Y así fueron colonos griegos, sobre todo a Galilea y a Samaria. De estos colonos griegos nace Justino. Quiere decir que pensemos la biografía. Justino es hijo de una familia desarraigada de Grecia como ocupante en Judea. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Justino que durante su juventud pasó por todas las filosofías, por el neoplatonismo, por el estoicismo, hasta que a los 30 y pico de años conoció a una persona cristiana que le convenció de que Yoshua es el Mesías y que por lo tanto tenía que entrar. Y entra Justino, pero ¿entra de dónde? Del lado gentil. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no solo entra del lado gentil, sino que Justino vive entre que nació en el año 100, recuerdan la Segunda Guerra Judía. ¿Qué año fue la Segunda Guerra Judía? 114, 117. Quiere decir que el joven Justino estaba mirando la Guerra Judía cuando tenía 14 y 17 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el joven Justino, hijo de colonos griegos, desarraigados para ocupar los territorios de Samaria y Galilea, para darles la mentalidad de quién es Justino. Está ocupando su familia territorio judío por judíos seguramente que murieron en las rebeliones contra Roma. Pero ahora cree que Yoshua es el Mesías, pero no quiere entrar en un grupo judío, porque él no pertenece a Judea, él pertenece al lado gentil. Va a Roma y cuando está en Roma, a los 30 años aproximadamente, que se hace cristiano, que entra en la comunidad cristiana, se da cuenta de que empieza la segunda rebelión, la que contamos de Bar Kokhba, de Rabbi Akiva, la que ya explicamos. Quiere decir que a Justino esto lo coge entre los 32 y 35 años, ver esta rebelión. Y es Justino el que tiene que enfrentar a Marción para defender de que el Antiguo Testamento quede dentro del canon. Y ahí Justino se hace muy amigo de Aniceto. ¿Y qué hace Justino? Justino y Aniceto empiezan a pensar en cambiar la fecha pascual hebrea. Hasta el año 150, Justino y Aniceto, es decir, desde la desaparición de Jesús de escena en el año 30 y su crucifixión hasta el 150, todos los judíos y los gentiles no judíos que estaban dentro de las comunidades, todos festejaban la Pascua el 14 de Nisan, porque era la Pascua que celebró Jesús. ¿Celebró Jesús cuándo la Pascua? Jesús, el 14 de Nisan, la Pascua hebrea. ¿Cuándo los evangelistas celebraron la Pascua? En la Pascua hebrea. Todas las comunidades celebraban en la Pascua hebrea el 14 de Nisan, excepto Justino que dijo, hay que cambiar la Pascua hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros, con el calendario hebreo, dependemos de los rabinos y hay que preguntarles a ellos. Y nosotros queremos cortar con Jerusalén. Quiere decir que Aniceto y Justino son los primeros que dicen, tenemos que proclamar la independencia del cristianismo, del judaísmo, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciarnos. Y la primera diferencia que tenemos que hacer es cambiar la fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque judíos que creían en Yoshua o gentiles que creían en Yoshua festejaban Pesaj con los judíos. Y entonces no se sabía quién era la feligresía. Es decir, mi primo era un judío que cree en Yoshua, yo soy un judío que no cree, todos festejamos Pesaj, la misma fecha. ¿Qué hace Roma? 2 pájaros de un tiro, se dice, en Argentina se decía 2 pájaros de un tiro. Primer tiro, no dependemos más de preguntarle a los rabinos cuál es la fecha del calendario hebreo, que es lunar, nos ajustamos al solar. Y luego, ahora la feligresía va a conmemorar la Pascua en otro día, que no es el 14 de Nisan, tomando en cuenta el calendario solar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Algo muy importante. Lo que tenemos es que de manera consciente, en el año 150, Justino y Aniceto van a declarar el cambio de la fecha pascual contra la ortodoxia de los ebionitas, contra la tradición de todo el cristianismo,
o del judeocristianismo anterior, contra Pablo, contra Pedro, contra todos los que crearon el movimiento de la primera época de Jesús. Es decir, lo que está haciendo Roma en ese momento es cambiar la fecha que literalmente está en el texto de la Torá, con lo cual va contra la Torá, pero no solamente en la fecha literal de la Torá, va contra toda la conmemoración de todos los primeros judeocristianos que seguían a Jesús. Lo que estaba haciendo no era, por diferenciarse del judaísmo, estaba terminando con un texto bíblico, porque la fecha está en el texto bíblico, con lo cual lo que está haciendo es desconocer el texto, y además lo que estaba haciendo es conmemorar una fecha que había conmemorado Jesús y que había conmemorado todos los apóstoles. Por lo tanto, no solamente está yendo contra el judaísmo, se está yendo contra las raíces judías del propio movimiento y contra el texto de la Torá. No sé si me lo ven claro lo que estoy explicando. Es decir, Roma, para diferenciarse del judaísmo y que sea, desde el punto de vista del marketing, una mejor expansión para el Imperio Romano y para admitir a los gentiles, para quedar bien con los gentiles y decirle, nosotros no somos judíos, no tenemos nada que ver con Judea. Ah, pero ¿cómo no tiene nada que ver con Judea? ¿Ustedes también celebran la Pascua hebrea? ¿La celebran el mismo día? No, dice Justino y Aniceto. Nosotros celebramos otra Pascua, la Pascua de Resurrección, que además la ponemos en otra fecha para que tú no vayas a comer con los judíos. Ese cambio lo declara San Aniceto en el 155, cuando sube para ser obispo de Roma, como papa, si quieren, para los católicos, pero obispo de Roma para mí, porque nunca sabremos realmente cuándo alguien se consideró por primera vez papa, en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Aniceto en el 155, cuando sube al poder, él va a ser obispo de Roma del 155 al 166. Aniceto claramente va a decir, cambiamos la fecha pascual. Pero cuando Aniceto va a decir, cambiamos la fecha pascual, ¿qué es lo que pasa? Viene Policarpo de Esmirna. ¿Y Policarpo de Esmirna quién era? Lo pueden apuntar para ir a Google también. Espero que lo encuentren, porque si desaparece Policarpo estoy perdido. Policarpo de Esmirna quién era? Discípulo de Juan. De Juan el Evangelista, queda claro. Del Bautista tendría 200 años, y no Policarpo. De Juan el Evangelista. Policarpo viene como discípulo de Juan. ¿Y qué le dice? Va a Roma, Policarpo. Y Policarpo de Esmirna va a Roma y le dice, nosotros conmemoramos la fecha pascual según la tradición judía del 14 de Nisan, porque así Jesús y todos los apóstoles la festejaron, la conmemoraron, y porque así nosotros la recibimos. Yo, dice Policarpo, de Juan, del más joven del que vio a Jesús. Es decir, Policarpo de Esmirna le está diciendo a Aniceto, no podés hacer este cambio, porque yo conocía a Juan, y Juan celebraba Pesaj, lo digo en hebreo, celebraba la Pascua el 14 de Nisan. ¿Qué están haciendo en Roma? Dijo Policarpo de Esmirna. Y entonces Aniceto le dijo, mire, nosotros aquí hemos decidido el cambio. Nosotros en Roma hemos decidido el cambio, pero ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran. Y dice el texto que se dieron el beso de la paz. ¿Qué quiere decir el beso de la paz? Ni Policarpo de Esmirna le impuso a Aniceto el ajuste a la fecha pascual hebrea, ni Aniceto le impuso a Policarpo la fecha pascual ahora inventada por Roma, porque es un invento. No está por ninguna parte esta fecha. ¿Por qué se cambió la fecha? Una fecha que festejó Jesús, que conmemoró Jesús. ¿Quién le había arrojado el poder a Roma de cambiar una fecha que Jesús realizó en la misma fecha? Nadie lo entiende, pero se lo arrojó. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que sí no fue contra el Asia Menor, que era de donde venía Policarpo de Esmirna. Este mismo problema, que se va a llamar en la historia controversia pascual, este mismo problema vuelve a aparecer unos años después, con Víctor, con el Papa Víctor I. El Papa Víctor I vuelve a decir que Roma impone a todo el cristianismo la fecha pascual del calendario solar. Y ahí se levanta Polícrates de Efeso, también del Asia Menor, diciendo, ¿no se acuerdan de Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Juan? Estamos en el año ahora 190. ¿Ok? Me estoy saltando San Justino porque lo que quiero hacer es en la segunda parte, luego que yo frene ya, voy a entrar en San Justino porque ahí entramos en teología, ahora estamos más en historia. ¿Ok? Con lo cual, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace Víctor I? Excomulga a todos los que van a seguir la fecha pascual judía. Es decir, Víctor I en Roma
desde el 189 al 199 como papa, excomulga a todos los cristianos que seguían la fecha de Jesús. A los ebionitas y a todos los demás que ya no eran ebionitas. A los gentiles que no cumplían toda la Torá, pero seguían el 14, Nisan también los excomulga. Los declara cuartodecimanos. ¿Qué son los cuartodecimanos? Los herejes cristianos que siguen con la fecha judía. ¿Cómo siguen con la fecha judía? Siguen con la fecha judía porque Jesús conmemoraba esa misma fecha y porque los apóstoles seguían esa misma fecha del 14 de Nisan. Es decir, están cambiando en Roma tradiciones que provenían de la ortodoxia anterior de Jesús, pero no solamente de Jesús, sino de Pablo y de todos los judíos del primer siglo y de gran parte del siglo segundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Y yo ya voy a ir cerrando esto porque si entro a San Justino ya... Aquí tenemos, señores, que el siglo II está la bola de cristal. En el siglo II está que si nosotros abrimos estos secretos del siglo II, nos vamos a encontrar con qué elementos fueron manipulados y distorsionados y vamos a entender de que en realidad el Israel que no tenía que ser reemplazado por la Iglesia, el Israel tenía que ser expandido a todos los pueblos a través del mensaje de Pablo y que se injertan realmente las ramas al olivo y no que las ramas injertadas lo que hagan es traicionar a la raíz de Israel. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tengo que entrar en Justino y ahora entro en hueso duro de roer, porque entramos en teología, pero en la teología de San Justino. A ver, cuando yo hablo, no piensen lo que yo pienso, porque ustedes no van a descubrir lo que yo pienso. ¿Queda claro? Porque en general cuando yo doy las conferencias, la gente está diciendo, cree, no cree, observa, no observa, ya me están haciendo a mí un análisis, y la idea es que ustedes no tengan ni idea de lo que yo pienso, creo y hago, porque quiero de alguna manera ser lo más objetivo posible con la historia. Entonces vamos a ver la teología de San Justino. Que la teología de San Justino es el pensamiento de San Justino con el objetivo, siempre recuerden esto, de la independencia con respecto al judaísmo. Es decir, ahora sí, ¿ok? Ahora sí ya Justino es consciente, él asimismo se dice cristiano y él asimismo dice que él va a escribir una obra donde él como cristiano va a debatir con un judío. Es decir, aquí ya tenemos claramente, es la primera vez que lo tenemos claro en la historia, digamos, de las religiones, donde una persona como Justino dice, yo soy cristiano y tengo unas diferencias con el judaísmo. Podríamos decir que el diálogo con Trifón, así se llama la obra, es la obra clave para entender el nacimiento del cristianismo y su ruptura, por lo menos, no el nacimiento ya lo hemos analizado, sino el momento de ruptura. ¿Ok? Cuando México dejó de ser Nueva España, hay un momento de ruptura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así vamos a tratar de explicar cuál es esa declaración de la independencia, que como ustedes vieron desde el punto de vista histórico, ya con el cambio de la fecha pascual, es un intento, ¿ok?, de cambio en la realidad de la materia, en el cambio físico. Dijimos, queremos no conmemorar la misma fecha que los judíos. Con lo cual, pero Justino va a ser el primero que va a escribir una obra que se va a llamar Diálogo con Trifón, pero que algunos la hacen aparecer a la obra como Diálogo contra Trifón. Así que no sabemos si es Diálogo con Trifón o Diálogo contra Trifón. Trifón, indudablemente, es un imaginario. Lo que él hace es como un diálogo que él se lo inventa. Es decir, él está del lado de Justino del lado de Justino y Justino del lado de Trifón. Algunos investigadores dicen que es probable que este diálogo haya sido real, no un invento de Justino. ¿Por qué motivo? Porque en la tradición del Talmud hay un rabino que se llama Tarfón. Y es posible que este diálogo con Trifón haya sido en referencia a este rabino Tarfón, y coincide el rabino Tarfón con la misma época que Justino. Con lo cual algunos investigadores dicen, no es una idea de Justino esta obra. Es probable que esta obra haya sido probablemente un diálogo real, o con Tarfón, que es Trifón, como él lo escribe, o con un judío con el que se encontró Justino, con el cual dialogó. ¿Por qué motivo nosotros creemos que realmente fue un diálogo real y no un diálogo ficticio de Justino? Porque en verdad en algunas partes parece que gana la parte judía. Y si Justino no hubiera tenido el diálogo, hubiera tirado agua abajo para su lado. Entonces, en verdad, esta obra es muy interesante porque tanto Justino, en representación ya de la parte cristiana, como Trifón, en representación de la parte judía, dan argumentos muy sólidos
en ese combate dialéctico donde ya se marca una diferencia. Esta obra, que me imagino que creo que debe estar en PDF en internet, no lo sé, yo lo tengo en papel en mi biblioteca, ha sido analizada por un investigador muy importante de Estados Unidos, que recomiendo el libro, si lo pueden encontrar, que se llama Daniel Boyarín, que seguramente algunos lo habrán oído, no lo sé, pero Daniel Boyarín tiene algo muy interesante en sus investigaciones, porque lo que él plantea es que mientras Justino está escribiendo de alguna manera, declaración de independencia, unos años más adelante, en el 180, es decir, estamos en la misma época, porque Justino muere en el 166, con Aniceto en el 166, porque Roma los mata a los dos juntos, va a empezar a escribirse por parte de Yehudá Nasi, de Judá el Príncipe, lo que va a ser el primer texto del Talmud, la Mishnah. Y así que es muy interesante que lo que se llama en el fariseísmo la ley oral rabínica, que es la Mishnah, la primera parte del Talmud, va a ser contemporánea con este esfuerzo que el cristianismo en Roma está haciendo para la independencia. En definitiva, estaríamos diciendo que el cristianismo y el judaísmo rabínico estarían naciendo en la misma época, si se quiere. Mientras en Roma las autoridades están intentando apartarse de alguna forma del judaísmo, lo que va a crecer a partir del Talmud es un judaísmo rabínico que también se va a ir distanciando del antiguo judaísmo de Israel, de los saduceos del Templo de Jerusalén. Pero bueno, son investigaciones de Boyarín que las pueden leer o no. A mí me interesan los puntos claves. Aquí tengo los puntos claves. Los vamos a analizar uno por uno, pero quiero darles la estrategia general. A ver si se entiende. Primero que entiendan la estrategia general y luego voy a los puntos claves de la obra. ¿Cuál es la estrategia general? Oigan bien esto porque es muy importante. Lo que hicieron los primeros teólogos cristianos para atacar al judaísmo fue tomar la autocrítica judía como ataque a los judíos. A ver si queda claro lo que estoy diciendo. Lo voy a explicar tranquilos. Por ejemplo, cuando un profeta judío, un profeta de Israel, habla contra Israel porque es un pueblo de dura cerviz, va a coger el teólogo cristiano eso y va a decir es un pueblo de dura cerviz, pero no lo va a coger desde adentro del judaísmo como autocrítica, sino como es una nueva religión, lo va a coger como una crítica externa al mundo judío. No sé si se entiende. Esto es así. Yo hago un chiste, soy judío, un chiste de judíos. ¿Estamos de acuerdo? Todos tranquilos. Viene una persona a los judíos y un chiste de judíos, no sé si es un chiste o es antisemita. ¿Me siguen o no lo que digo? Porque viene de afuera. ¿Se entiende el análisis? Como yo hago el chiste de judíos y soy judío, esto es una autocrítica. ¿Qué era Jesús? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. ¿Qué era Pablo? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. Ahora viene una nueva religión, viene un nuevo movimiento que se quiere desgajar. Cuando toma Pablo, no lo toma como autocrítica. ¿Cómo lo toma? Como herramienta de ataque al otro grupo. ¿Se entiende la estrategia general? Entonces sucede una cosa misteriosa. Uno lee Pablo y uno lee que la circuncisión por la fe es un elemento clave en Pablo para que los gentiles entren dentro de la alianza. Cuando uno ve en Pablo que un gentil, Romanos 2:29, un judío es el que lo siente por su corazón y su circuncisión no es por la carne sino por la fe, lo que está intentando Pablo es que está interpretando la circuncisión por la fe para que los no judíos puedan entrar a la alianza. ¿Se entiende? Ahora viene Justino y ¿qué dice? Nosotros tenemos la circuncisión por la fe porque la circuncisión por la carne no sirve. A ver si se entendió lo que pasa aquí. Pablo crea la circuncisión por la fe, pero en ningún momento dice que la circuncisión por la carne no sirve. Siendo judío, es más, en Gálatas dice, el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Ok? Con lo cual el que pasa por la operación de fimosis también, cuidado. No, pero ¿se entiende lo que digo o no? Es decir, Pablo en ningún momento por la circuncisión por la fe ataca la circuncisión real del pueblo de Israel, porque él era judío. Él entiende que la circuncisión real del pueblo de Israel es válida. ¿Qué dice Justino en la circuncisión? Dice Trifón, la persona que no se circuncida, su alma será exterminada. Le dice Trifón a Justino. ¿Por qué? Como no está circuncidada, no cumple con la alianza. Y este es un punto fundamental, dice, del mundo judío. Se tiene que circuncidar. ¿Qué dice Justino? La circuncisión nuestra es la circuncisión del corazón. Muy bien, conforme a lo que dice Pablo. Pero una circuncisión del corazón que es superior a la circuncisión por la carne. Ahora
no es la circuncisión de la fe de Pablo para admitir a los judíos, a los no judíos, a los gentiles. Ahora es utilizar la interpretación de Pablo para admitir a los gentiles, pero no para admitir a los gentiles, para atacar a los judíos. No sé si vieron lo que está pasando. Es decir, yo voy a admitir, yo soy Pablo, vamos a suponer, voy a admitir a un gentil, le digo, por la circuncisión, por la fe quedas admitido. Muy bien, eso es Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene Justino y dice, solo por la circuncisión, por la fe, porque si te realizas la otra circuncisión, esa circuncisión no es válida. Porque la que es válida es solo por la fe. Es decir, la interpretación de Pablo ahora, para Justino, es una herramienta para anular la circuncisión del texto de la Torá. Quiere decir que aquí tenemos una cosa que no se aclara en ningún lado y nos confunde totalmente, y si lo analizamos nos deja de confundir. Las comunidades paulinas que siguen a Pablo no lo van a seguir a Pablo en una interpretación de obediencia a la Torá. Lo van a seguir a Pablo tomando toda la fundamentación que Pablo creó para que los gentiles entren, pero ahora contra los judíos. Por ejemplo, otro punto, ¿no? Que dice, Justino, diálogo 11, capítulo 11.5. Miren lo que va a decir por primera vez en la historia, en este diálogo con Trifón del año 150. Los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel. Teología del reemplazo. Es San Justino el que crea la teología del reemplazo. Este es el descubrimiento. Por eso era importante este seminario. Esta teología no es Pablo, porque Pablo no habla de teología del reemplazo. Pablo habla de que la alianza de Israel se expande a los gentiles. No. Ahora el Israel es Israel carnal, ellos no entienden nada, y nosotros somos el verdadero Israel. Ahora los gentiles somos el verdadero Israel. Claro, recordemos dónde nace Justino, como familia expatriada en territorio de Galilea, llevado como colonos griegos a ocupar sitios de judíos muertos de la guerra. Es decir, habría un antijudaísmo griego y pagano, y esta gente entró al grupo, se cristianizó, pero siguieron siendo antijudíos. No sé si me van siguiendo. Quiere decir que estos antijudíos, aparece una cosa que es totalmente paradójica. ¿Cómo antijudíos cristianos? Es decir, es totalmente paradójica. Un cristiano que siga a Jesús siendo judío no podría ser de ninguna manera antijudío. ¿Cómo se da esta paradoja? Esta paradoja se da con la teología del reemplazo. Pero la teología del reemplazo ni es de Jesús, ni lo soñemos, ni es de Pablo. Es la utilización de lo que dice Pablo para darlo vuelta y en vez de admitir a los gentiles, tirárselo contra los judíos. Por ejemplo, que va a decir, nuestra circuncisión es el bautismo. Ahora ya no tiene sentido la circuncisión, porque la circuncisión por la fe se va a mostrar en el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren cómo puedo tirar abajo la argumentación de Justino, diciendo que hay bautismo por la fe. Si hay bautismo por la fe, no necesito el agua del bautismo. Así como Pablo inventó la circuncisión por la fe. No la inventó, la trajo de Jeremías. ¿Ok? Pero la trajo de Jeremías para que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Pablo era que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Justino es que los judíos puedan salir. Claro. ¿Se entiende? Es decir, los judíos con Pablo admitieron a los gentiles. Ahora los gentiles tenían que expulsar a los judíos. No sé si ven la estrategia general de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un debate. Dice Trifón, ¿cómo vamos a expiar? Mira, estábamos justo hablando hoy en la mañana de expiación. ¿Cómo vamos a expiar por la muerte de un hombre? Dice Trifón. Y ahí, por supuesto, Justino viene con las profecías de Isaías. Está bien, ahí es un tema mesiánico. No podríamos decir que hay un problema de estrategia, porque ahí hay un tema mesiánico. Pero fíjense la Pascua. La Pascua, él dice, nosotros, en verdad, no necesitamos festejar la Pascua. Si fuera por Justino, no hay ni Pascua cristiana, desde este texto. Porque nosotros, en verdad, ya no somos la mala levadura, porque Cristo nos sacó de la mala levadura. Por lo tanto, alegoriza también el tema de la Pascua. Y nosotros, dice, y aquí viene la grande, y nosotros descansamos el día del Señor, que es el domingo. Oficializa el domingo. Señores, miren, con Justino tenemos el domingo,
tenemos que ya la circuncisión no es válida. Pero ¿cómo contraataca Trifón? ¿Qué le dice Trifón en el texto? ¿No? Y él dice, admitamos que un cristiano, le dice Trifón, se circuncide porque él entienda que tiene que observar la ley. Es interesante este diálogo, ¿eh? Y dice Justino, yo admito que una persona se circuncide porque sigue observando la ley, pero que no confía en la ley para la salvación. La salvación es la fe en el Mesías. Quiere decir que Justino todavía admite cristianos que observan la ley, pero sí la observancia de la ley no la toman como elemento de salvación mientras está la creencia en el Mesías. Claro, por eso Santo Tomás de Aquino en la Edad Media va a decir, en realidad, si uno hace una circuncisión diciendo esto es por el Mesías, es como el bautismo, dice Santo Tomás. Quiere decir que no queda invalidada. Pero en verdad lo que dice Justino va a ser por los padres de la Iglesia posterior liquidada, porque los padres de la Iglesia directamente van a decir que está prohibida la circuncisión. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que los primeros cristianos se seguían circuncidando, observando este rito de entrada a la después llamada Iglesia? ¿Cómo sabemos? Porque hay dos iglesias que siguen la tradición de la circuncisión de la antigua y de la vieja tradición judía. La iglesia copta y la iglesia abisinia de Etiopía, que serían una de las más antiguas formas de cristianismo. Ellos no hacen el bautismo, hacen la circuncisión. Por lo tanto, tenemos dos grupos en el cristianismo alejados, porque fueron en el sur de Sudán y en Etiopía. La iglesia copta es Egipto y Sudán, y la iglesia de Abisinia es en Etiopía. Estas iglesias antiguas de la época en que Marcos fue a evangelizar Egipto, de la época de San Marcos, recordemos que Marcos fue Mordejai, el primer obispo de Alejandría, de esta época ya nacen formas judías dentro de esa iglesia. A tal punto que hoy, en la iglesia abisinia, en la copta, hay circuncisión para ingresar a estas iglesias. ¿Por qué motivo luego el cristianismo de Occidente, ya luego la iglesia romana y luego todos los que le siguieron, admitieron la cuestión del bautismo? Por Justino, que dijo, ahora, fíjense, igual Justino dice, el que se circuncida, pero no pone en la circuncisión su confianza en la salvación, sino en la creencia en el Mesías, yo admito que es cristiano, dice Justino. Y esto es todavía una posición moderada con respecto a los padres de la iglesia que van a venir en el siglo IV. ¿Por qué motivo? Porque los padres de la iglesia en el siglo IV atacan la circuncisión como muestra de ser parte del pueblo maldito. Ahora, lo más grave de Justino es que va a inaugurar algo muy terrible dentro del cristianismo y por primera vez en la historia. Va a responsabilizar a los judíos de la muerte de Jesús. Claro, le va a sacar a los romanos toda la responsabilidad en la muerte de Jesús y va a crear la teología del deicidio. Es decir, a Justino le debemos todos los problemas prácticamente. La teología del reemplazo, la teoría del deicidio, todo para que Justino le muestre al Imperio Romano que ellos habían dejado de ser judíos y que ahora los romanos podían entrar tranquilamente en las comunidades porque no estaban entrando en comunidades judías. Estaban entrando en comunidades cristianas y por lo tanto que no traicionaban al imperio. ¿Hasta aquí va quedando claro? Esto es Justino. Ahora vamos a ir a San Eleuterio, porque ahora viene otra historia. Eleuterio es del 175 al 189. San Eleuterio ve que todo el mundo pagano no observa las comidas puras e impuras. Ya Pablo tuvo este mismo problema en Romanos al final, que nadie llega a leerlo, es 14:15. Entonces nadie sabe el problema que tiene en la comunidad de romanos, porque el problema de romanos es gente que observaba la Torá y comía, gente que no observaba la Torá porque era gentil y entonces comían, no comían, nadie sabía qué se tenía que comer, qué no se tenía que comer. Jesús, observante de la Torá, queda clarísimo. Como observante de la Torá, siendo judío, comidas puras, comidas impuras. Pablo, queda clarísimo, comidas puras, comidas impuras. Mientras eran judíos que observaban la Torá, la ley se mantenía comidas puras, comidas impuras. Pero parece ser que todos los gentiles que ingresaban a las sinagogas mesiánicas, porque no las puedo llamar iglesia en el siglo I, todos los gentiles que entraban en las sinagogas mesiánicas, como ellos, aunque tenían que cumplir el decreto apostólico del 50, muchos descansaban en Shabbat por imitación con los primeros judíos que creían en Jesús, y muchos también observaban las leyes del kashrut, las leyes de comidas puras y comidas impuras.
Quiere decir que había gentiles que, a pesar de no estar circuncisos, ellos también observaban los mismos ritos del judaísmo dentro de las comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Por ese motivo había algunos que sí, algunos que no, por ese motivo el problema de Pablo. Pero cada vez que entraban más gentiles, era más difícil a las comunidades imponerles esta tradición de los alimentos puros e impuros. Tanto es así que en las primeras persecuciones contra los cristianos en el siglo II, el hecho de no comer comida impura era un signo de que ellos eran supuestamente cristianos. Cuando nosotros analizamos la historia cristiana y vemos los mártires de Lyon, que son los cristianos muertos en el 177, los mártires de Lyon se los descubre porque no comen comidas impuras. Se los descubren por observancia de la Torá. Ok, muy bien, hasta ahí bien. ¿Qué hace San Eleuterio? El señor Eleuterio. ¿Ok? Lo que hace Eleuterio es decir, coge lo que dijo Jesús, no es impuro lo que entra por la boca, sino, ya lo conocen. ¿Qué tiene que ver eso con abandonar la comida permitida y prohibida? Es tomar un tema de Jesús simbólico y llevarlo a la práctica. ¿Y qué dijo Eleuterio? Ahora podemos comer de todo. Me imagino que el bocata de jamón, el tipo estaba desesperado y dijo, ¿yo qué hago con una tradición judía? ¿No? Fuera todas las leyes de la alimentación. La iglesia en Roma anuló todo lo que había observado Jesús, lo que había observado Pablo, lo que había observado toda la primera iglesia y lo que seguían observando los ebionitas en Jerusalén, que seguían observando las leyes. Es decir, los ebionitas eran contemporáneos a todas estas modificaciones que estamos comentando. Es decir, no estaban fuera del sistema, estaban como dentro del sistema, con lo cual ya tenemos cambio de la fecha pascual, puesta del domingo, ataque a los judíos como deicidas, teología del reemplazo, todo esto es en el siglo II, Eleuterio que termina, ahora se puede comer lo que quieran, y ya tenemos el cristianismo. A fines del siglo II, Roma, ahora cuidado, que Roma ya ha decidido todos estos cambios a fines del siglo II, no implica de ningún modo de que los ebionitas se sentían en una religión que era diferente al judaísmo. Los ebionitas seguían observando la Torá y creyendo que estaban dentro del pueblo judío. Los cristianos del Asia Menor seguían festejando la Pascua con los judíos el 14 de Nisan. Hay un problema en el medio de todo este problema, que es un obispo en Lyon, que en verdad se iba a llamar San Ireneo de Lyon. ¿Y por qué es importante San Ireneo de Lyon? Por dos motivos. San Ireneo de Lyon, Ireneo nace en Esmirna en el año 130. Por lo tanto, es discípulo de uno de los que hablamos antes, ¿recuerdan? De Polícrates de Éfeso, Policarpo de Esmirna. Polícrates de Éfeso había sido maestro de Ireneo de Lyon. ¿De quién era Polícrates de Éfeso? Lo dijimos antes, de Juan. Por lo tanto, ¿qué hace Polícrates de Éfeso? Desde Éfeso lo envía a Lyon. Lo envía a Lyon como primer obispo de Lyon, en el sur de Francia. El sur de Francia tiene un cristianismo muy antiguo, porque viene del siglo II. Lo envía a Lyon, ¿ok? Estamos en el 150 más o menos, cuando tiene 20, 25 años, muy joven. Lo manda a Lyon y él se hace cargo, exacto, la fecha, si no la recuerdo mal, es el año 156. Tiene 26 años. Con lo cual nace en el 130 en Esmirna y San Ireneo, que después se llamará de Lyon, en el 156 ya es obispo de Lyon. Cuando llega a Lyon, él dice, yo voy a seguir la Pascua de Polícrates de Éfeso, 14 de Nisan, porque Polícrates de Éfeso, mi maestro, me la enseñó de que la siguió Juan. ¿Estamos de acuerdo? Él era observante. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Eleuterio, el mismo que se liquidó la diferencia de las comidas, el Masterchef, este tipo que dijo, como todo lo que encuentro a mi paso, Eleuterio presiona a Ireneo y le dice, abandona la tradición asiática, porque la tradición occidental romana es abandonar el 14 de Nisan. Le dice Eleuterio a San Ireneo, y San Ireneo dice, la abandono. Se renunció, tuvo miedo, no se opuso. Con lo cual, Ireneo, en su juventud, había seguido el 14 de Nisan, pero por presión romana, tuvo que abandonar la fecha pascual hebrea a instancias de Eleuterio. Por eso, cuando vamos a tener la querella pascual con Víctor, que expliqué antes,
ahí va a estar de acuerdo con Víctor, porque ya se había convencido que había que seguir las órdenes de Roma. ¿Quién es este Ireneo? ¿Qué hace por segunda, además de cambiar la fecha pascual en Lyon? ¿Cuál es lo importante de Ireneo? Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento. Ireneo es el que va a decir que él puso todos los evangelios que tenía. Ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí. Él dice que puso todos los evangelios que tenía y que misteriosamente cayeron 4 rayos de luz que iluminaron a los 4 evangelios. Y dijo, estos son los evangelios que se han iluminado. Por lo tanto, los de la oscuridad van a quedar apócrifos, que los pueden leer igual, porque después se fueron publicando, y estos son los oficiales. Entonces, ¿qué hizo? Cogió Mateo como oficial, el de los ebionitas. Cogió Lucas, el de los marcionitas. No sé si se están dando cuenta de la estrategia de lo que está haciendo Ireneo. Ireneo dice, yo no puedo tener un grupo nada más. Si cojo solo Mateo, me quedo sin los marcionitas. Si cojo solo Lucas, me quedo sin los ebionitas. ¿Qué hizo Ireneo? Más allá de que crean que se iluminó los libros. Yo creo que el tipo lo pensó. Dijo, Mateo es la representación de los ebionitas de Jerusalén, adentro. Mateo y Marcos, si se quiere. Lucas es la representación de los paulinos del movimiento marcionita. Y todo cierra con la encarnación en Juan. Con lo cual, perfecto. Tengo 2 evangelios para los judíos y 2 evangelios para los gentiles. Mateo y Marcos diseñado hacia los judíos, Lucas y Juan diseñado para los gentiles. Y lo junto a los 4. Cuando viene un gentil, le muestro Juan. Cuando viene un judío, le muestro Mateo. Nadie se escapará. Los tengo a todos dentro. No sé si se entiende lo que pasó aquí. No podía elegir uno. Si elegía uno, un problema. Se quedaba con una parte. Tenía que ir a los 2 auditorios. Tenía que convencer a los 2 auditorios. La única forma es que tenga canon de uno y canon de otro. ¿Cómo está esa gente? ¿Me ve ahí? Porque esta gente va a tener un problema de cuello. ¿Están bien ahí? ¿Seguro? Un masaje luego del seminario. ¿Cómo están? Es que yo no los veía, ahora los veo. Son los judíos de las primeras filas de la sinagoga. Yo solamente estoy viendo a los gentiles. Los judíos de las primeras filas de la sinagoga se me escapan. Bueno, no sé si se va aclarando un poco todo este proceso. Es decir, primera cuestión, para ir sintetizando y pasar a otro tema, que es muy importante. Primera cuestión, en el siglo I y II todavía había muchos judíos. No se les podía cambiar radicalmente como Marción, que quería anular el Antiguo Testamento. En el siglo II también estaban entrando muchos gentiles, a pesar de que había mucha población judía. Por lo tanto, tampoco no se le podía entregar un mensaje a los gentiles. Y Pablo en sus cartas envía mensaje a los 2 de manera confusa. Pero había que tener evangelios para todos los auditorios, porque básicamente había 2 auditorios. No se podía desjudaizar el movimiento tan radicalmente, pero tampoco se podía gentilizar tan rápidamente. Por ese motivo, algunos historiadores de la religión dicen, si Marción hubiera aparecido en el siglo IV, hubiera triunfado. Porque en el siglo IV estaba tan paganizada la iglesia, que si Marción hubiera dicho, dejamos el Antiguo Testamento, venga, lo dejamos, por la superpaganización que tiene la iglesia. Por ese motivo, los historiadores de la religión dicen, Marción llegó muy rápido, cuando todavía el cristianismo era muy judío, para abandonar todo el Antiguo Testamento. Llegó a principios del siglo II. Todavía no estaba muy gentilizado. No sé si comprenden lo que estamos diciendo. Todavía no habían entrado tantos gentiles que le den apoyo a Marción para liquidar el Antiguo Testamento. Todavía había muchos elementos judíos dentro. Es más, lo que nos preguntamos realmente en la historia religiosa, lo que intentamos investigar estos temas, es cómo se pudo dar un movimiento, en cierto modo, tan antijudío como Marción en el 130, 140, cuando Juan, el último apóstol, muere en el 100. Estamos a poco tiempo de un movimiento que es claramente judío del siglo I, a que tendríamos que tener muchos siglos para que se desjudaice el movimiento, y en verdad ya vemos una persona como Marción entre el 130 y 140 ya desjudaizando el movimiento. Pero indudablemente lo que aceleró el proceso de desjudaización, como yo llamo este proceso de desjudaización del cristianismo tan judío, fueron las rebeliones contra Roma. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Las rebeliones contra Roma eran un problema, porque el cristiano quería apartarse de los elementos nacionales que tenía el judaísmo dentro de sí mismo.
Por lo tanto, aquí hay una reflexión que es ya importante destacar, porque me tengo que apurar, queda 1 hora, si no apuro nos vamos a perder. A mí me gustaría que analicemos juntos la cuestión de por qué motivo, cuál fue el motivo central por la cual los judíos de aquella época, por supuesto muchos siguieron a Yoshua como el Mesías, pero no la gran mayoría realmente no lo siguió por la entidad nacional. Primera cuestión, porque el Mesías que esperaba Israel era un Mesías nacional. Por lo tanto, tenemos aquí un problema en la cuestión mesiánica. El Mesías que esperaba Israel es el que Rabbi Akiva proclamó en el siglo II. Un Mesías cuyas características sean un Mesías que se levante para restaurar el reino de David. Este es el tipo de Mesías que estábamos esperando, me incluyo, yo no lo esperaba, no sé si por reencarnación estaría por ahí, pero básicamente era el que esperaba Israel. Una cosa interesante, el mesianismo que el cristianismo va a tener hoy, que es un mesianismo expiatorio bajo el canon de Pablo, bajo la ideología paulina, cuidado que puede ser un mesianismo que haya cambiado. ¿Por qué haya cambiado? Porque el mesianismo paulino viene en una segunda etapa que no es el mesianismo del propio Jesús. ¿Por qué motivo? Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando la única pregunta que a Jesús se le hace después de resucitar es ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esa no es una pregunta del reino que vuela por ahí. Esa es una pregunta de nacionalistas judíos. Por lo tanto, yo diría, en el concepto mesiánico del cristianismo tenemos un primer concepto mesiánico que probablemente fue el original y que probablemente estaba Judas en esa idea, y es hagamos una revolución. Y es probable que cuando Judas no vio que había ninguna revolución, dice este Mesías no me sirve. ¿Quedó claro lo que decimos? Y después se arrepintió y ya saben la historia. Pero en verdad, no es solamente probablemente Judas el representante de este tipo de ideología. Eran seguramente todos los apóstoles los representantes de esta ideología, porque en Hechos 1, 6, 7 aparece claramente que le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esta es la pregunta, y esta es una pregunta política. Es una pregunta que va contra Roma. Quiere decir que cuidado, que el reino que luego va a tener Pablo seguramente va a tener más que ver con las profecías mesiánicas universales y no tanto con la restauración de Israel, la restauración política. Pero no por eso los primeros apóstoles la tuvieron. Quiere decir que aquí pudo haber un cambio en la idea mesiánica entre los apóstoles y Pablo. Porque los apóstoles cuando Jesús resucita le están reclamando cuándo se instaura el reino de Israel. Coja la Biblia, la señora ya la ha cogido. La señora baila muy bien. Voy a contar una confesión. Nadie aquí la sabe. Espero que mi señora no se entere. Pero esta señora es como mi novia en Cancún. Porque hemos bailado en la noche de Shabbat, a la luz de la luna. No diga. Ahora eso sí, usted me sacó a mí a bailar, ¿eh? No, hay que decirlo, porque si no van a creer que aquí vengo yo. La pasamos bien, ¿eh? El Shabbat, no diga. No por bailar nada más, ¿eh? A ver qué piensa el público. Por todo. Pero a ver si queda claro el problema en que nos encontramos aquí. El mesianismo original de los judíos que seguían a Jesús probablemente era el mesianismo nacional de Israel, no el mesianismo del reino que vino luego con Pablo. ¿Por qué? Ya dijimos, Hechos 1, 6, 7, pero además otra cosa. Cuando lo van a detener a Jesús en el monte, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace? Muy bien. Acá saben todos esto, ¿eh? No tenemos que traer a Van Gogh. Le corta la oreja al soldado Malco. ¿Y por qué? Porque además Pedro, para el católico de ser papa, casado y judío, estaba armado. Ahí sí yo no coincido con Pedro, ¿no? No crean que vengo armado, ¿eh? A mí dijeron, viajas a México, ¿con qué arma vas? No. Ahí me atienden bien, ¿no? Estoy ahí, vengo leyendo la huelga de los maestros, me voy armando yo. Porque aquí los maestros mexicanos son de armas tomar. Bueno, entonces, ¿la cuestión cuál es? El tipo, pobre Pedro, el tipo, llamarlo así, que falta de respeto, pero Simón Bariona, un judío que andaba por ahí, estaba armado. Porque probablemente el nacionalismo que tenían era el mesianismo político. Creían que se iban a levantar contra Roma. Y por eso Roma lo crucifica, porque también Roma creía que se iban a levantar. Es decir,
El único que sabía que no se iba a levantar era el pobre Jesús, que quedó en el medio. Pero los romanos creían que se iban a levantar y los judíos tenían todas las ganas de levantarse. Por lo tanto, el pobre hombre decía, pero no entiendo nada. Me están matando y yo no me quería levantar. El grupo de forajidos que tenía atrás sí se quería levantar. No los puedo parar, porque siempre los seguidores son más fanáticos que el maestro. Ustedes ven un gurú, los seguidores están locos, los seguidores. El gurú está un poco